Cada día, miles de recolectores de basura recogen lo que tiramos, pero a veces encuentran cosas que nunca debieron ser desechadas. La próxima vez que tires algo a la basura, piensa, porque tal vez lo que desechas regresará. La bolsa que se movía sola. Iztapalapa es una de las delegaciones más grandes y pobladas de la Ciudad de México. Con más de 1.8 millones de habitantes, produce toneladas de basura cada día. Y alguien tiene que recogerla. Ese trabajo, uno de los más ingratos y menos valorados de la ciudad, recae en los trabajadores de limpieza que recorren las calles en las horas más oscuras de la madrugada, cuando la mayoría de la gente duerme. Jesús Ramírez llevaba 8 años trabajando como recolector de basura. A sus 42 años había visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Había encontrado animales muertos, jeringas usadas, hasta dinero ocasionalmente. Había sido amenazado por perros callejeros, había resbalado en líquidos innombrables, había soportado el calor sofocante del verano y el frío penetrante del invierno. Pero seguía haciendo su trabajo porque necesitaba mantener a su familia, una esposa y 3 hijos que dependían de su salario. El turno nocturno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Jesús y su equipo recorrían las calles de Iztapalapa en el camión naranja de basura, deteniéndose en cada esquina, levantando bolsa tras bolsa, tirándolas en la compactadora. Era un trabajo monótono, físicamente agotador y a menudo desagradable. Pero Jesús lo hacía sin quejarse, noche tras noche, año tras año. La noche del 2 de noviembre, Día de Muertos, comenzó como cualquier otra. Jesús y su equipo de 4 hombres se reunieron en el depósito a las 9:45 p.m. para preparar el camión y recibir sus asignaciones. Además de Jesús, estaban Pedro, un hombre más joven de 28 años que llevaba solo 2 años en el trabajo. Antonio, un veterano de 55 años que había pasado más de 20 años recogiendo basura. Y Miguel, otro trabajador de mediana edad, con una personalidad tranquila. Noche de Muertos, comentó Antonio mientras subían al camión. Siempre pasan cosas raras en estas fechas. No seas supersticioso, viejo, se burló Pedro. Es solo otro día. Antonio negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Jesús notó que el hombre mayor parecía más serio que de costumbre, casi inquieto. Pero no le dio mucha importancia. Antonio siempre había sido un poco extraño, propenso a hacer comentarios crípticos sobre espíritus y energías. Comenzaron su ruta a las 10 en punto. Las primeras horas transcurrieron normalmente. Recogieron basura en varias colonias, llenando gradualmente el camión. El trabajo era rutinario: detener el camión, bajar, recoger las bolsas y botes, arrojarlos en la compactadora, subir de nuevo, conducir a la siguiente parada. Eran las 3:47 de la madrugada cuando llegaron a una calle particularmente oscura en el corazón de Iztapalapa. Las farolas estaban apagadas en esa cuadra, probablemente rotas o vandalizadas. Las únicas luces provenían del camión y de algunas ventanas dispersas en los edificios circundantes. La mayoría de las casas estaban a oscuras, sus habitantes durmiendo. Jesús bajó del camión junto con Pedro. Era su turno de recoger, mientras Antonio conducía y Miguel operaba la compactadora. Había 4 o 5 bolsas negras de basura amontonadas en la esquina. Jesús se acercó a la primera, una bolsa particularmente grande y pesada. Cuando la agarró por el nudo en la parte superior, sintió algo extraño. La bolsa se sacudió. No fue mucho, solo un pequeño movimiento, pero fue definitivamente perceptible. Jesús soltó la bolsa inmediatamente, dando un paso atrás. ¿Qué pasó?, preguntó Pedro acercándose. La bolsa se movió,
dijo Jesús, mirando la bolsa negra con desconfianza. Pedro se rió. Probablemente hay gatos o ratas adentro. Pasa todo el tiempo. Tenía sentido. No sería la primera vez que un animal quedaba atrapado en una bolsa de basura. Jesús asintió, tratando de calmarse, y volvió a acercarse a la bolsa. Esta vez, cuando la agarró, la sintió sacudirse con más fuerza, como si algo dentro estuviera luchando, tratando de escapar. Definitivamente hay algo ahí, dijo Jesús. Algo vivo. Pedro se acercó y juntos levantaron la bolsa. Era pesada, probablemente unos 20 o 25 kilos, y mientras la llevaban hacia el camión, ambos podían sentir movimiento dentro, como si algo se retorciera y golpeara contra el plástico desde adentro. «Debe ser un gato grande», dijo Pedro, aunque su voz ahora sonaba menos segura. Arrojaron la bolsa en la compactadora. Inmediatamente vieron cómo la bolsa se movía violentamente, el plástico negro ondulando y deformándose como si algo dentro estuviera tratando desesperadamente de salir. «¡Espera!», gritó Jesús antes de que Miguel pudiera activar la compactadora. «Hay un animal vivo ahí dentro. Tenemos que sacarlo antes de compactar». Miguel detuvo el proceso y bajó de su posición. Los 4 hombres se reunieron alrededor de la compactadora, mirando la bolsa que ahora se sacudía con tal violencia que se estaba moviendo de un lado a otro. «Eso es más grande que un gato», dijo Antonio, su voz tensa. «Tal vez es un perro. Sea lo que sea, no podemos compactarlo», dijo Jesús. «Tenemos que abrir la bolsa». Pedro sacó su navaja, una herramienta que todos los recolectores llevaban para cortar bolsas que estaban demasiado apretadas o cordeles. Se inclinó hacia la bolsa, que ahora había dejado de moverse momentáneamente, y con un movimiento rápido cortó el plástico de arriba a abajo. El contenido de la bolsa se derramó en la compactadora. Basura ordinaria, restos de comida, botellas de plástico vacías, papel usado, pañales desechables. Cosas normales, cotidianas, nada fuera de lo común. Y definitivamente no había ningún animal. Los 4 hombres miraron la basura esparcida en silencio. «¿Pero qué?», comenzó Pedro. «Juraría que había algo vivo ahí», dijo Jesús, revolviendo la basura con sus manos enguantadas. «Lo sentí moviéndose». «Yo también», admitió Pedro. Antonio no dijo nada, pero su expresión era sombría. Miguel simplemente se encogió de hombros. «Tal vez el animal logró escapar cuando cortaste la bolsa», sugirió Miguel. «O tal vez solo era gas acumulado o algo así». No era una explicación satisfactoria, pero era más fácil aceptarla que admitir que algo imposible había sucedido. Jesús asintió, aunque no estaba convencido. «Sigamos», dijo finalmente. «Tenemos mucho trabajo todavía». Recogieron las otras bolsas de esa esquina sin incidentes y continuaron con su ruta. Pero ninguno de ellos podía olvidar completamente lo que había sucedido. Jesús seguía mirando hacia atrás en el camión, hacia la compactadora donde habían dejado la basura de aquella bolsa misteriosa. 20 minutos después, llegaron a otra parada. Esta vez le tocaba a Antonio y Miguel bajar a recoger. Jesús y Pedro esperaban en el camión, tomando un breve descanso. «¿Viste eso?», preguntó Pedro en voz baja. «Sí», respondió Jesús. «No tengo idea de qué fue, pero sí, lo vi». Antes de que pudieran discutirlo más, escucharon un grito desde atrás. Se giraron para ver a Antonio corriendo hacia el camión, su rostro pálido incluso en la escasa luz. «Es la misma bolsa», gritó Antonio. «La misma maldita bolsa». Jesús y Pedro bajaron rápidamente del camión. Allí, en la esquina donde Antonio y Miguel habían estado recogiendo, había una bolsa negra de basura y se estaba moviendo.
sacudiéndose y contorsionándose exactamente como la anterior. «No puede ser la misma bolsa», dijo Pedro. «La cortamos. Está en la compactadora». Pero cuando Jesús miró más de cerca, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La bolsa era idéntica, del mismo tamaño, aparentemente del mismo peso, y se movía de la misma manera imposible. Miguel se acercó a la bolsa con su navaja en la mano. «Solo hay una forma de saberlo», dijo, y cortó la bolsa. De nuevo, solo basura ordinaria, comida podrida, papel, plástico, nada vivo, nada que pudiera explicar el movimiento. «Esto no está bien», dijo Antonio, su voz temblando. «Esto no está nada bien. Tiene que haber una explicación», insistió Pedro, aunque ahora sonaba menos convencido. Continuaron su ruta, pero la atmósfera había cambiado. Todos estaban tensos, nerviosos, y cuando llegaron a la siguiente parada, allí estaba de nuevo, otra bolsa negra, moviéndose. Esta vez ninguno de ellos se acercó inmediatamente. Se quedaron parados a varios metros de distancia, observándola. La bolsa se sacudía y se retorcía como si estuviera poseída por alguna fuerza invisible. «¿Cuántas bolsas hemos encontrado hasta ahora?», preguntó Jesús. «Esta es la tercera», respondió Miguel. «En diferentes lugares», añadió Pedro. «No puede ser la misma bolsa, es imposible». «Nada de esto es posible», dijo Antonio, «pero está sucediendo de todos modos». El viejo recolector se acercó lentamente a Jesús. «Tengo que contarles algo», dijo en voz baja. «Algo que pasó hace 10 años». Los otros 3 lo miraron expectantes. «Fue en Día de Muertos, como hoy. Estaba trabajando con un equipo diferente entonces. Encontramos una bolsa negra en una esquina, justo como estas. Estaba pesada y olía mal, peor que la basura normal. Cuando la abrimos...». Antonio hizo una pausa, su rostro retorciéndose por el recuerdo. Había un cuerpo dentro, o partes de un cuerpo. Alguien había sido asesinado, descuartizado y metido en esa bolsa. Los otros 3 escuchaban en silencio, horrorizado. Llamamos a la policía, por supuesto. Se llevaron la bolsa, investigaron. Nunca atraparon al asesino. Pero desde esa noche, cada mes, a veces más seguido, encontramos bolsas que se mueven solas. Siempre bolsas negras, siempre en Iztapalapa. Y cuando las abrimos, siempre están vacías. Es como si el espíritu de esa persona asesinada todavía estuviera atrapado, todavía tratando de llamar la atención, de pedir ayuda. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Jesús. «Porque nadie me creería y porque tenía miedo de que si hablaba de ello, empeoraría, como si hablar de ello lo hiciera más real, más fuerte». Se quedaron allí en silencio por un momento, procesando esta información. Entonces Pedro habló. «Eso es una locura. Tiene que haber una explicación racional». «¿Cuál?», preguntó Antonio. «¿Qué explicación racional hay para bolsas que se mueven solas, pero que no tienen nada vivo dentro?». Pedro no tuvo respuesta. Finalmente, Jesús se acercó a la bolsa. Todavía se estaba moviendo, aunque ahora el movimiento parecía más lento, casi como si estuviera cansándose. Con manos temblorosas, cortó el plástico. Basura. Solo basura. Pero esta vez, Jesús notó algo más. En medio de la basura ordinaria, había algo que destacaba. Una foto. Una fotografía vieja, manchada y rasgada. La recogió cuidadosamente. Era la foto de una mujer joven, probablemente de 20 y pocos años. Sonreía a la cámara, sus ojos brillantes y llenos de vida. En el reverso de la foto, escrito con tinta descolorida, estaba un nombre: Mariana. «Mariana», leyó Jesús en voz alta. En el momento en que pronunció el nombre, la bolsa dejó de moverse. Completamente. El movimiento cesó tan abruptamente
que fue casi más perturbador que el movimiento mismo. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó Miguel. «Solo leí el nombre en la foto», respondió Jesús, mirando la imagen. Antonio se acercó y miró la fotografía. «Mariana», repitió. Ese fue el nombre de la víctima, la mujer que encontramos hace 10 años. Mariana López. Tenía 24 años cuando la mataron. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Jesús miró la foto de nuevo, estudiando el rostro de la mujer joven. ¿Esta era Mariana? ¿La mujer cuyo cuerpo había sido descuartizado y abandonado en una bolsa de basura hace una década? «Tengo que llevar esto a la policía», dijo Jesús. «No servirá de nada», dijo Antonio. «Ya investigaron. El caso está frío. No hay nuevas pistas. Pero tal vez esta foto significa algo. Tal vez pueda ayudar a su familia, al menos». Jesús guardó la foto en su bolsillo y continuaron con su ruta. Durante el resto del turno no encontraron más bolsas que se movieran. Era como si la foto hubiera satisfecho algo, como si Mariana hubiera conseguido lo que quería. Cuando terminaron su turno a las 6 de la mañana, Jesús estaba exhausto, no solo físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. Se despidió de sus compañeros y condujo a casa, pero en lugar de ir directamente allí, hizo una parada. Fue a la estación de policía más cercana. Esperó hasta que alguien pudiera atenderlo. Luego, explicó que había encontrado una foto que podría estar relacionada con un caso antiguo. El oficial que lo atendió era joven y parecía escéptico, pero aceptó la foto y prometió verificar. ¿El nombre de la víctima era Mariana López?, preguntó el oficial después de revisar algunos archivos. «Sí», respondió Jesús. El oficial asintió. «Ese caso nunca se resolvió. Fue hace 10 años. Familia reportó que desapareció después del trabajo una noche. 2 días después, su cuerpo fue encontrado por trabajadores de basura. Terrible. ¿La familia todavía está en la ciudad?». «Creo que sí. Déjame verificar». El oficial hizo algunas llamadas. Finalmente, le dio a Jesús una dirección. «Su madre todavía vive en Iztapalapa. Si quieres devolver la foto a la familia, puedes hacerlo. No estoy seguro de que ayude con el caso, pero estoy seguro de que apreciarían tenerla». Jesús tomó la dirección y condujo hasta allá. Era una casa modesta en una calle tranquila. Tocó la puerta sin saber muy bien qué iba a decir. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello gris y arrugas profundas alrededor de sus ojos, el tipo de arrugas que vienen de años de lágrimas. «¿Sí?», preguntó. «¿Señora López?», preguntó Jesús. «Mi nombre es Jesús Ramírez. Soy trabajador de basura. Anoche encontré algo que creo que le pertenece a su familia». Sacó la foto y se la mostró. La mujer la miró y su rostro se transformó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mariana», susurró. «Mi Mariana». «Lo siento mucho por su pérdida», dijo Jesús suavemente. «Encontré esta foto anoche durante mi trabajo. Pensé que querría tenerla de vuelta». La señora López tomó la foto con manos temblorosas. La apretó contra su pecho, sollozando. «Gracias», logró decir. «Gracias. Pensé que había perdido todas sus fotos en la mudanza hace unos años. Ver su rostro de nuevo significa todo para mí». Jesús se quedó con la señora López durante casi una hora. Ella le contó sobre Mariana, sobre cómo era una joven brillante con sueños de convertirse en maestra. Le habló sobre la noche en que Mariana desapareció, sobre los días de angustia esperando noticias, sobre el horror de descubrir lo que le había pasado. «Nunca atraparon a quien lo hizo», dijo la señora López, su voz llena de dolor.
10 años y todavía no sé por qué. ¿Por qué, mi niña? ¿Por qué de esa manera terrible? Lo siento, dijo Jesús sin saber qué más decir. Cuando finalmente se fue, Jesús se sintió cambiado de alguna manera. Ya no veía las bolsas de basura de la misma manera. Cada una podría contener la historia de alguien, los restos de una vida, los secretos de una familia. Su trabajo ya no era solo recoger basura. Era, en cierto sentido, ser testigo de la vida y muerte de la ciudad. Las noches siguientes fueron tranquilas. No hubo más bolsas que se movieran solas. Antonio comentó que tal vez devolver la foto había satisfecho el espíritu de Mariana, que tal vez ella podía descansar ahora. Jesús quería creer eso, pero parte de él sabía que la historia no había terminado. No mientras el asesino de Mariana siguiera libre, no mientras su familia siguiera sin respuestas. Pasaron semanas, luego meses. Jesús continuó su trabajo, noche tras noche, y aunque no volvió a encontrar bolsas que se movieran solas, nunca olvidó esa noche de Día de Muertos. Nunca olvidó la foto de Mariana, su sonrisa brillante, sus ojos llenos de vida que fueron apagados demasiado pronto. Un año después, en otro Día de Muertos, Jesús visitó la tumba de Mariana. Llevó flores y se quedó allí por un momento, hablando con ella en silencio. Le agradeció por el recordatorio de que cada pieza de basura que recogía había sido propiedad de alguien, había significado algo para alguien. Le prometió que nunca olvidaría su historia, y mantuvo esa promesa. Jesús se convirtió en una especie de cronista no oficial de las historias que encontraba en su trabajo. Cuando encontraba fotos perdidas, cartas, documentos importantes, los guardaba y trataba de devolverlos a sus dueños. No siempre tenía éxito, pero intentaba. La bolsa que se movía sola se convirtió en una leyenda entre los trabajadores de basura de Iztapalapa. Algunos la habían visto, otros solo habían escuchado las historias, pero todos la conocían y todos entendían el mensaje, que incluso en la muerte, incluso cuando alguien ha sido descartado como basura, su espíritu todavía puede buscar justicia, todavía puede buscar ser recordado. Mariana López nunca obtuvo justicia. Su caso permanece sin resolver hasta el día de hoy. Pero gracias a Jesús y a aquella noche extraña y aterradora, no fue olvidada. Su foto está en la casa de su madre, un recordatorio del amor y la pérdida. Y su historia vive en los relatos de los trabajadores de basura que recorren las calles oscuras de Iztapalapa, recordándoles que cada bolsa que levantan podría contener más que solo basura. Podría contener una historia, una tragedia, un grito por ayuda que atraviesa los años. Y a veces, solo a veces, ese grito es lo suficientemente fuerte como para hacer que una bolsa de basura se mueva sola. La muñeca que seguía apareciendo Tijuana es una ciudad de contrastes. Conocida por su vida nocturna vibrante y su proximidad a la frontera con Estados Unidos, también tiene zonas residenciales tranquilas donde familias trabajadoras intentan llevar vidas normales. Es en estos barrios donde los recolectores de basura trabajan cada madrugada, recogiendo los desechos de más de 2 millones de habitantes, limpiando las calles antes de que la ciudad despierte. Carlos Méndez tenía 37 años y llevaba 14 trabajando como recolector de basura en Tijuana. Era un trabajo duro, físicamente agotador y a menudo desagradable. Pero Carlos lo hacía con dignidad. Tenía una esposa, María, y 2 hijas pequeñas de 8 y 6 años. Trabajaba el turno de madrugada para poder estar en casa cuando sus hijas regresaban de la escuela. Era un buen padre, un buen esposo, un hombre honesto que se ganaba la vida con el sudor de su frente. La mañana del 12 de octubre,
comenzó como cualquier otra. Carlos se levantó a las 3:30 am, se preparó un café rápido, besó a su esposa dormida en la mejilla y salió hacia el depósito de basura. El aire de la madrugada era fresco, casi frío, y las calles estaban prácticamente vacías. Carlos conducía su motocicleta por las calles conocidas, llegando al depósito a las 4:15. Su equipo consistía en 3 hombres: Carlos, su compañero cercano Ramón y un hombre más joven llamado Luis, que llevaba solo 6 meses en el trabajo. Subieron al camión naranja de basura y comenzaron su ruta a las 4:30 en punto, recorriendo los barrios residenciales del este de la ciudad. Fue en la tercera parada, en una calle tranquila, flanqueada por casas modestas de una planta, donde Carlos la encontró. Estaba entre las bolsas de basura regulares, medio oculta, detrás de un bote volcado. Una muñeca. Pero no era una muñeca ordinaria de juguete que los padres tiran cuando sus hijos crecen. Esta era diferente. Esta era perturbadora. La muñeca medía aproximadamente medio metro de altura. Tenía el cabello largo y enredado, de un color rubio sucio que alguna vez había sido brillante. Su vestido blanco estaba manchado con tierra y algo que parecía ser moho. Pero lo peor eran sus ojos. Uno estaba completamente ausente, dejando un agujero negro vacío en su rostro de porcelana agrietada. El otro ojo, de un azul vidrioso, parecía mirar fijamente, como si estuviera observando. Y su boca estaba fija en una sonrisa que era demasiado amplia, demasiado fija, transformando lo que debería haber sido inocente en algo siniestro. «¿Qué es eso?», preguntó Ramón, acercándose para ver mejor. «Una muñeca vieja», respondió Carlos, recogiéndola con cierta repulsión. «Alguien finalmente decidió tirarla». «Se ve maldita», comentó Luis, estremeciéndose visiblemente. «Yo no la tocaría». Carlos se rió, aunque él también sentía algo extraño al sostener la muñeca. Su superficie estaba fría, más fría de lo que debería estar, considerando que había estado afuera toda la noche. Y había un olor extraño que emanaba de ella, no exactamente a podredumbre, pero algo cercano, algo desagradable y antiguo. «Es solo una muñeca», dijo Carlos, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Probablemente perteneció a alguna niña que creció». Lanzó la muñeca en la parte trasera del camión de basura, donde desapareció entre los otros desechos. El resto de la mañana transcurrió normalmente. Recogieron basura en docenas de ubicaciones, llenando gradualmente el camión. Carlos olvidó completamente la muñeca. El turno terminó a las 11 am. Carlos regresó a casa, se duchó para quitarse el olor de la basura y durmió hasta las 3 p.m. Cuando se despertó, jugó con sus hijas, ayudó a María con la cena y pasó una tarde tranquila y normal con su familia. No pensó en la muñeca ni una sola vez, pero al día siguiente, cuando llegó a su cuarta parada, allí estaba de nuevo, la misma muñeca, el mismo cabello enredado, el mismo vestido sucio, el mismo ojo faltante y esa sonrisa demasiado amplia. Estaba sentada erguida contra un muro, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente allí, mirando hacia la calle con su único ojo de vidrio. Carlos se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «No puede ser», murmuró. Ramón se acercó. «¿Qué pasa?» «Esa muñeca», dijo Carlos señalando. «La recogimos ayer, estoy seguro, es la misma». Ramón miró la muñeca, luego a Carlos. «Probablemente es una muñeca similar. Debe haber miles de muñecas viejas en la ciudad». Carlos quería creer eso. Pero había algo en esta muñeca, algo distintivo. La forma exacta en que le faltaba el ojo, el patrón particular de suciedad en su vestido, la forma en que su cabello se enredaba. Era la misma, estaba seguro.
Además, continuó Ramón, estamos a kilómetros de donde la recogimos ayer. ¿Cómo podría ser la misma? Era un buen punto. No tenía sentido. Carlos asintió, tratando de convencerse a sí mismo de que Ramón tenía razón. Recogió la muñeca, notando de nuevo ese frío extraño al tacto, y la arrojó en el camión. Continuaron con su ruta, pero esa noche Carlos no pudo dormir bien. Seguía viendo esa muñeca en su mente, ese ojo faltante, esa sonrisa, y tenía la sensación inquietante de que la muñeca lo había estado mirando, reconociéndolo. Al tercer día, Carlos sabía que algo estaba mal, porque allí estaba de nuevo, la muñeca, esta vez en una calle completamente diferente, a más de 15 kilómetros de la ubicación del día anterior. Estaba sentada en los escalones de una casa, como si estuviera esperando. «Es ella de nuevo», dijo Carlos, su voz tensa. Luis y Ramón se acercaron. Incluso Ramón ahora parecía inquieto. «Eso es raro», admitió Ramón. «Realmente parece la misma». «No parece», insistió Carlos. «Es la misma. Miren, la mancha en su vestido tiene exactamente la misma forma, y le falta el ojo derecho, no el izquierdo. Es ella». Luis dio un paso atrás. «Esto no me gusta. Hay algo malo con esa cosa». Carlos estaba de acuerdo, pero ¿qué podían hacer? ¿Dejarla allí? Eso no era una opción. Era su trabajo recoger la basura. Con manos que ahora temblaban ligeramente, Carlos recogió la muñeca una vez más y la arrojó en el camión con más fuerza de la necesaria, como si la violencia pudiera hacer desaparecer la situación. Pero no desapareció. Durante la siguiente semana, la muñeca apareció todos los días, siempre en una ubicación diferente en su ruta, a veces al principio del turno, a veces al final, pero siempre allí, siempre esperando. Y cada vez, Carlos tenía la creciente certeza de que la muñeca no solo estaba esperando a cualquier recolector de basura, estaba esperándolo a él específicamente. El séptimo día, Carlos llegó al punto de quiebre. Encontró la muñeca de nuevo, esta vez sentada en el capó de un auto estacionado, su único ojo apuntando directamente hacia él, como si lo hubiera estado observando. «Ya basta», dijo, agarrando la muñeca. «Esto tiene que terminar». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ramón. «Voy a deshacerme de ella apropiadamente. La llevaré al basurero principal a 50 kilómetros de aquí. La enterraré tan profundo que nunca volverá a aparecer». Después de que terminó su turno ese día, Carlos puso la muñeca en el asiento trasero de su motocicleta. María lo vio cuando llegó a casa. «¿Qué es eso?», preguntó, arrugando la nariz. «Una muñeca que encontré en el trabajo. Voy a deshacerme de ella correctamente». «Es horrible», dijo María. «Aléjala de las niñas. Les daría pesadillas». Carlos estuvo de acuerdo. Guardó la muñeca en el garaje durante la tarde y esa noche, después de que su familia se durmió, condujo hasta el basurero principal de Tijuana. Eran casi las 11 p.m. cuando llegó. El lugar estaba desierto, solo montañas de basura y el sonido ocasional de perros salvajes rebuscando en los desechos. Carlos llevó la muñeca hasta el centro del basurero. Cavó un hoyo profundo con una pala que encontró allí, pero antes de enterrar la muñeca, tuvo otra idea, algo más permanente. Encontró algunos restos de madera y basura inflamable. Hizo una pequeña pira. Colocó la muñeca en el centro. «Nunca más», dijo, encendiendo el fuego. Las llamas crecieron rápidamente, envolviendo la muñeca. Carlos observó mientras el cabello se quemaba, mientras el vestido se ennegrecía y se consumía, mientras la porcelana se agrietaba por el calor. El proceso tomó casi 20 minutos. Cuando terminó, solo quedaban cenizas y algunos fragmentos de porcelana quemada. Carlos se quedó allí otros 10 minutos, asegurándose de que el fuego
estuviera completamente apagado. Luego enterró los restos. Condujo a casa sintiéndose aliviado. Finalmente había terminado. La muñeca se había ido, destruida. Ya no podía aparecer más. Durmió profundamente esa noche, mejor de lo que había dormido en una semana. A la mañana siguiente, se despertó a las 6 a.m. por los gritos de su esposa. Carlos saltó de la cama y corrió hacia la puerta principal, donde María estaba parada, su mano cubriéndose la boca, sus ojos muy abiertos de horror. «Carlos», susurró, «¿qué es esto?». Allí, en el umbral de su casa, perfectamente colocada como si alguien la hubiera dejado cuidadosamente, estaba la muñeca, completamente intacta, sin quemaduras, sin daños, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Carlos sintió que sus rodillas se debilitaban. Esto era imposible. Había visto la muñeca arder, había visto la porcelana agrietarse y romperse, había enterrado las cenizas, y sin embargo, aquí estaba, mirándolo con ese único ojo de vidrio, sonriendo con esa sonrisa demasiado amplia. «No puede ser», murmuró Carlos acercándose lentamente. «La quemé, la vi arder». «¿De qué estás hablando?», preguntó María, su voz subiendo de tono. «¿Por qué está esto en nuestra casa? ¿Por qué está aquí?». Carlos no tenía respuestas. Recogió la muñeca, notando que todavía estaba fría, y esta vez sintió algo más, una sensación de ser observado, de ser juzgado, como si la muñeca no fuera solo un objeto, sino algo con intención, con propósito. «Necesito ayuda», dijo finalmente. «Ayuda real». Esa tarde, Carlos llevó la muñeca a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, una de las iglesias católicas más antiguas de Tijuana. El padre Miguel, un sacerdote de 60 años que había servido en la parroquia durante más de 3 décadas, lo recibió en su oficina. Carlos le contó toda la historia, cómo había encontrado la muñeca, cómo seguía apareciendo, cómo la había quemado, pero había regresado. El padre Miguel escuchó en silencio, su expresión cada vez más grave. Cuando Carlos terminó, el padre Miguel pidió ver la muñeca. Carlos la sacó de la bolsa donde la había guardado. El sacerdote la examinó cuidadosamente, girándola, mirándola desde todos los ángulos. Finalmente, habló. «Esto no es una muñeca», dijo en voz baja. «O más bien, no es solo una muñeca, es un sujeto, un contenedor». «¿Qué significa eso?», preguntó Carlos. «Significa que algo está usando este objeto como un punto de anclaje en nuestro mundo. Algo está dentro de ella o vinculado a ella. Y por alguna razón te ha elegido, te está siguiendo». Carlos sintió que su sangre se helaba. «¿Por qué yo? No hice nada, solo estaba haciendo mi trabajo». «No siempre hay una razón clara en estos asuntos», respondió el padre Miguel. «A veces las entidades oscuras se adhieren a personas al azar. Otras veces hay una conexión que no podemos ver. ¿Has sentido algo más? ¿Experiencias extrañas en tu casa?». Carlos pensó por un momento. Ahora que lo mencionaba, sí había habido cosas extrañas. Ruidos por la noche que había atribuido a las tuberías, sombras que parecían moverse en su visión periférica, la sensación constante de ser observado. «Sí», admitió, «pero pensé que era mi imaginación». «No lo era», dijo el padre Miguel. «Esta cosa te ha estado acechando. Necesitamos realizar un ritual de expulsión. Es peligroso dejar que esto continúe». El ritual fue programado para esa misma noche. El padre Miguel le dijo a Carlos que trajera la muñeca de vuelta a la iglesia a las 10 p.m. Carlos pasó el resto del día nervioso, incapaz de concentrarse en nada. María estaba asustada. Sus hijas preguntaban por qué su papá estaba tan serio. A las 10 p.m. en punto, Carlos llegó a la iglesia con la muñeca. El padre Miguel
lo esperaba en el altar principal, vestido con sus vestimentas ceremoniales. Había preparado varios objetos: agua bendita, sal consagrada, incienso y una Biblia antigua. «Coloca la muñeca en el centro del altar», instruyó el padre Miguel. Carlos lo hizo, sus manos temblando. La muñeca parecía más pesada ahora, como si se resistiera a ser colocada. Una vez que estuvo en el altar, el padre Miguel comenzó el ritual. Roció agua bendita sobre la muñeca mientras recitaba oraciones en latín. Encendió el incienso, dejando que el humo envolviera el objeto. Trazó una cruz con sal consagrada alrededor de la muñeca. Al principio, nada parecía suceder, pero luego, mientras el padre Miguel continuaba sus oraciones, la temperatura en la iglesia bajó drásticamente. Carlos podía ver su aliento en el aire. Las velas en el altar comenzaron a parpadear violentamente. Y entonces, la muñeca se movió. No fue mucho, solo un ligero giro de la cabeza, pero ambos lo vieron claramente. El único ojo de vidrio se movió, enfocándose directamente en Carlos, y por primera vez, Carlos escuchó una voz. No vino de la muñeca exactamente, sino del aire a su alrededor. Una voz de niña, joven, pero llena de malicia. «No puedes deshacerte de mí», susurró. «Te elegí, eres mío ahora». El padre Miguel intensificó sus oraciones, su voz volviéndose más fuerte, más autoritaria. Colocó su mano directamente sobre la cabeza de la muñeca. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que abandones este lugar. No tienes poder aquí. Vete». La muñeca comenzó a temblar violentamente. El ojo restante comenzó a brillar con una luz roja antinatural. Carlos dio un paso atrás, aterrorizado. Pero el padre Miguel no se movió, manteniendo su mano firmemente sobre la muñeca. El ritual continuó durante casi una hora. Fue una batalla de voluntades entre el sacerdote y lo que sea que habitaba en la muñeca. Finalmente, con un último grito que sonó como vidrio rompiéndose, algo se rompió. La muñeca dejó de moverse. El frío en el aire se disipó. Las velas dejaron de parpadear. El padre Miguel se tambaleó hacia atrás, agotado. «Se ha ido», dijo respirando con dificultad. «La entidad ha sido expulsada». Carlos miró la muñeca. Ahora se veía como lo que era, solo un juguete viejo y desgastado. No había nada siniestro en ella. Era solo plástico y tela. «¿Qué hago con ella ahora?», preguntó Carlos. «Déjala aquí», respondió el padre Miguel. «La destruiré apropiadamente. Y Carlos, ve a casa, bendice tu casa con agua bendita, reza con tu familia. Lo que sea que esto fuera, había puesto sus garras en ti. Necesitarás tiempo para sanar espiritualmente». Carlos regresó a casa esa noche sintiéndose aliviado pero exhausto. Le contó a María lo que había sucedido y juntos rociaron agua bendita en cada habitación de la casa. Rezaron juntos, algo que no habían hecho en mucho tiempo. Finalmente, se fueron a dormir. Los días siguientes fueron mejores. Carlos volvió a su trabajo y por primera vez en semanas no encontró ninguna muñeca esperándolo. La vida parecía volver a la normalidad. María y las niñas estaban más felices al ver que Carlos ya no estaba tan tenso y preocupado. Pero luego, una semana después del ritual, Carlos se despertó en medio de la noche. Eran las 3:33 a.m. según el reloj en su mesita de noche. Se sentó en la cama sin saber qué lo había despertado. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y entonces lo escuchó. Un sonido que hizo que su sangre se helara. Risa, risa de niña, suave, juguetona, pero con un matiz de crueldad. Venía de algún lugar dentro de la casa. Carlos se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Siguió el sonido por el pasillo. Parecía venir de la sala de estar. Cuando llegó a la puerta,
La risa se detuvo abruptamente. Carlos encendió la luz. La habitación estaba vacía. No había nada fuera de lugar, pero Carlos sabía lo que había escuchado. No era su imaginación. Las noches siguientes trajeron más de lo mismo. La risa siempre a las 3:33 am. A veces duraba solo unos segundos, otras veces continuaba durante minutos. Carlos revisaba toda la casa cada vez, pero nunca encontraba nada. María también la escuchó en algunas ocasiones, confirmando que no estaba volviéndose loco. Carlos llamó al padre Miguel, quien vino a bendecir la casa de nuevo. Pero incluso después de eso, la risa continuó. Se había convertido en parte de su vida nocturna, un recordatorio constante de que aunque habían expulsado la entidad de la muñeca, algo había quedado atrás, un eco, una huella. El padre Miguel le explicó que a veces, incluso después de una expulsión exitosa, pueden quedar residuos espirituales, como una mancha que es difícil de limpiar completamente. ¿Se irá alguna vez?, preguntó Carlos. Con el tiempo, probablemente, respondió el padre Miguel. Estas cosas tienden a desvanecerse si se ignoran, si no se les da poder a través del miedo. Reza, mantén tu fe fuerte y eventualmente el eco se silenciará. Han pasado 6 meses desde entonces. La risa continúa, aunque ahora viene con menos frecuencia. 1 o 2 veces por semana, en lugar de todas las noches. Carlos ha aprendido a vivir con ella. Ya no salta de la cama cuando la escucha. Simplemente susurra una oración y vuelve a dormir. Su vida ha seguido adelante. Todavía trabaja como recolector de basura, todavía recorre las mismas calles, pero ahora es más cuidadoso. Cuando ve juguetes viejos en la basura, especialmente muñecas, los deja para que otro los recoja. Ha compartido su historia con sus compañeros de trabajo y ahora todos están un poco más cautelosos. La muñeca en sí ha desaparecido. El padre Miguel nunca le dijo exactamente qué hizo con ella después del ritual, y Carlos nunca preguntó. Algunas cosas es mejor no saberlas, pero Carlos aprendió una lección importante. No todo lo que parece basura es simplemente basura. A veces los objetos llevan historias, a veces llevan algo más oscuro, y una vez que abres esa puerta, una vez que invitas esa oscuridad a tu vida, aunque sea inadvertidamente, puede ser muy difícil cerrarla completamente. La risa de niña en su casa es un recordatorio constante de eso, un eco de la muñeca que seguía apareciendo, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no entendemos, fuerzas que existen más allá de nuestra comprensión, y que a veces lo mejor que podemos hacer es aprender a vivir con ellas, mantener nuestra fe y esperar que con el tiempo se desvanezcan en la oscuridad de donde vinieron.